vestirse de silicio y ceniza. ¿Qué significa realmente esta práctica? ¿De dónde nace? ¿Cómo realmente es vestirse o estar vestido de silicio y ceniza? Bueno, no es solamente un pasaje, son muchas las historias donde vemos que los personajes se visten de silicio y ceniza en señal de arrepentimiento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos esta situación. Hay que empezar diciendo que Cilicia es una región que hoy estaría al sur de Turquía, y ahí se acostumbraba que la gente que producía un arrepentimiento también lo denotara de forma superficial vistiendo pieles incómodas, en este caso de cabra o camello, simbolizando que estaban concentrados en su situación espiritual. Un pasaje muy famoso es el de Jonás y Nínive, cuando toda la ciudad se viste de silicio y se arrepienten y Dios perdona el juicio sobre esa ciudad. Una situación clave también ante esto es que inclusive esa región es muy famosa y se extendió esa práctica por todo Israel. Inclusive Pablo era justamente de ahí. Saulo de Tarso de Cilicia. Ahora bien, teniendo esta situación podemos ver que no solamente se denotaba de forma superficial, sino que debía conllevar una situación interna. Vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento donde hable del cilicio y lo encontramos en Apocalipsis 11:3 y dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Este pasaje habla justamente de cuando el anticristo es develado. Todos se dan cuenta que no es el Mesías, sino es el mismísimo anticristo. Y en este momento Dios manda a sus 2 testigos y ellos visten en silicio profetizando sobre esta tierra 3 años y medio, que es lo que dura justamente la situación del anticristo controlando el mundo entero. Ahora bien, para no entrar todavía en esos detalles, vestirse de silicio simbolizaba esa situación de luto. Hoy en día se le puede comparar con la práctica, por ejemplo, de vestirse de negro en los funerales y en ciertas situaciones. Esta práctica nace en la antigua Roma, en el siglo XVI, y en este momento es extendido por la reina Victoria en el año 1861, cuando fallece su esposo y ella se viste por 40 días justamente de negro, y esta práctica se extendió. Podríamos hacer tal vez un paralelismo para entender lo que era vestirse de silicio y ceniza. La ceniza simbolizaba justamente que del polvo venimos y al polvo iremos. Por eso uno se ponía ceniza alrededor de sí para recordar esta situación, oscureciendo las ropas. Una práctica parecida justamente a lo que vemos hoy en día en los funerales, donde queremos denotar ese duelo, ese pesar, ese acompañamiento y todos los sentimientos que a veces las palabras no pueden decir. Ahora bien, hay una situación muy interesante con esto, y es que vemos también en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, pero cuando se habla de su vestimenta, se dice algo muy curioso y vamos a leerlo en Mateo 3:4 y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Es decir, Mateo, cuando describe la forma de vestirse de Juan el Bautista, aunque era de silicio permanentemente, no menciona esta palabra curiosamente, sino describe literalmente la vestimenta, denotando que ya no era una cuestión superficial, sino que era una cuestión vivencial de Juan el Bautista, permanentemente vestido en silicio, cuando no le es mencionado, dando así lugar a que la situación interna siempre debe de acompañar la externa y no al revés. En esta situación podemos entender la gran congruencia que debería de existir con nuestros deseos y nuestra razón,
con lo interno y lo externo, con nuestra mente y corazón. En este momento entonces tal vez esa práctica de arrepentimiento justamente no se intensifique de esta forma porque la vestimenta ha sufrido cambios. Pero yo te pregunto en esta situación, ¿cuántos de nosotros nos queremos parecer justamente y demostramos cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros navegamos poniendo la otra mejilla? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros enemigos, a quienes nos odian? ¿Cuántos de nosotros perdonamos cada una de las transgresiones de personas conocidas y desconocidas? Pero un perdón que involucre no solamente el olvido, sino el volver a amar a ese individuo. Esa es una tarea complicada que solamente puede hacer Dios en nosotros. Y si tú todavía no te sientes capaz, entonces créelo, jamás vas a poder ser capaz de hacerlo. Necesita el Espíritu Santo actuar dentro de ti para poder hacer esta situación. Y ahora sí, entender la congruencia de que no es solamente denotar una apariencia física, no solamente es asistir a la iglesia, no solamente es decirles a todos que crees en Cristo, sino es vivirlo como lo hizo Juan el Bautista, donde ya no vestía en cilicio, donde permanentemente decidió por sobre su vida renunciar a todo lo que él pertenecía para seguir los propósitos de Dios por sobre su vida, y dejó de vestirse en cilicio para hacer justamente una situación vivencial, la cual deberíamos de aprender todos nosotros. Cómo el cilicio se ha transformado en esa situación donde deja de ser una labor demostrativa, que los demás vean, para ser interna, para que nazca del interior al exterior y para que nosotros podamos demostrar esa situación. Así que sí, el cilicio demostraba ese arrepentimiento, ese dolor, pero Nínive fue perdonado porque no nada más fue una cuestión superficial. Dios vio su corazón, vio el verdadero arrepentimiento, vio la verdadera situación de revirar su camino y mostrarse ante los caminos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a hacerlo? Muchas veces, desgraciadamente, solo gozamos de los placeres de pertenecer a una institución, a una iglesia, a una doctrina, a una religión. ¿Y cuántos de nosotros realmente busca la verdad para encontrar a Dios en cada una de ellas, al verdadero camino, al único, no al que nosotros planteamos? Así que el evangelio se vive. El cristianismo, la vida con Dios, como lo quieras llamar, se vive de adentro hacia afuera. Y si tú todavía no lo has experimentado, es muy sencillo, pudiendo admitir que Jesús pagó algo que tú y yo no podíamos pagar, teniendo esa congruencia entre nuestros deseos y nuestros pensamientos para acudir a Dios aceptando nuestra maldad, que nosotros no podemos solos, pero Dios lo puede hacer en nosotros. Creerlo, empezar a caminar con Él y ver cómo Dios transforma toda nuestra vida para seguirlo solo a Él. Bendiciones a todos.